Hola, hola a todos, ¿cómo están ahí del otro lado? Estamos una vez más en nuestro programa en Dejando las 99. Suscríbanse. Estamos hoy con una gran invitada. Estamos con Mili. Bueno, me gustaría que te presentes, Mili. Hola, buenas tardes, Mel. Es un privilegio poder estar acá con ustedes compartiendo. Soy Milagros Gauna, tengo 24 años y bueno, hoy voy a estar compartiéndoles un poco de lo que es mi testimonio, de lo que es mi historia. Ay, qué lindo. Bueno, Mili, contanos, ¿dónde vivís, por empezar? Vivo en el barrio La Paz, pertenece a la localidad de Quilmes Oeste. ¿Siempre viviste ahí de chiquita? No, antes vivía en Monte Chingolo, Lanús, y bueno, nos fuimos para Misiones. Cuando tenía 13 años, volvimos en el año 2017 y ahí empezamos a vivir en el lugar donde estoy viviendo ahora, que era casa de mi abuela. Bien. Bueno, la gran pregunta, ¿cómo conociste al Señor? Si querés empezar, como vos quieras compartir lo que, decir, bueno, desde acá yo quiero contar esto desde esta base en adelante, es mi historia. Buenísimo. Bueno, voy a contar desde que cuando arranqué, que me fui a Misiones, pero bueno, nací en una cuna cristiana, desde chiquita voy a la iglesia, pero bueno, cuando nos fuimos a Misiones yo siento que ahí empecé como a conocer más a Jesús. Desde ahí me acuerdo, desde que iba a la escuela bíblica, pero bueno, ahí siento que fue donde arrancó a los 14, en donde realmente empecé a buscar porque lo necesitaba por todo lo que había vivido desde chica. Entonces ahí sentí que empezó todo allá en Misiones, en la iglesia Cristo Rey. Arrancó con un grupo de adolescentes que se llama Castillo del Rey, que fue un grupo hermoso en donde líderes estaban acompañándonos, en donde nos preparaban con la palabra, pero también hacíamos obra de teatros, coreografías y todo, y hacíamos diferentes eventos, ya sean en las plazas, en las estaciones de los micros, en las municipalidades y todo, salíamos a evangelizar ahí, y ahí fue cuando empezó más o menos que yo quise empezar a trabajar un poco más para Dios. Me bauticé a los 11 años, pero al bautizarme era como que sentí que yo después, pasando el tiempo, que fue por emociones, conocía y sí dije sí en ese momento, pero después es como que empecé a tener el conocimiento aún más de la palabra y de lo que era el bautismo. Bueno, a los 14 años, entre los 14 y 15 años, cuando era chica, en un día normal, fui abusada por ahí en Cercano. Y bueno, y ahí en esa etapa de lo que fue el abuso y eso, entré en depresión. En etapa parte de mi adolescencia, viví así, pasé por mucho bullying en la escuela, entonces fue como que se juntó todo, parte del abuso, la depresión y también el bullying en la escuela. Y sentía que no podía más, pero en ese entonces obviamente seguía yendo a la iglesia, pero iba más porque quizás me llevaban mis papás, pero no por conocer a Jesús en ese entonces era como ir por obligación. Alrededor de los 16 o 17 años, en una noche, me acuerdo que ya no daba más porque ya había pasado por eso, intenté quitarme la vida, y bueno, me acuerdo que esa noche yo tenía, desde siempre, desde chica me gustaba ver programas quizás de policías en acción o de detectives y todo eso, y siempre me gustó todo lo que fue el área de la medicina y la salud. Entonces me acuerdo que había buscado en la compu de la escuela, había buscado de qué manera o cuáles eran los tipos de vena y todo eso. Y me acuerdo que una noche había tomado la decisión, mi hermana le gustaba trabajar dibujando, hacía lettering, y me acuerdo que siempre a sus colores tenía un cúter y todo eso, y la gilet y todo eso guardado en un cajón. Y me acuerdo que esa noche esperé a que todos se durmieran en casa para intentar quitarme la vida. Me acuerdo que yo dormía en una cama cucheta y yo dormía en la parte de arriba, esperé que todos se durmieran y me acuerdo que me senté en la cama y yo tenía la gilet en una mano
y estaba ahí, pero sentía que no podía, como que algo me excedía de mí que no me dejaba hacerlo. Y hasta que en un momento, no sé, desde tanto que estuve pensando, se habrán hecho como las 2 y algo de la mañana, en donde me acuerdo que mi mamá entró a orar por nosotros. Mamá siempre entraba a la pieza a orar por las noches, y ese día se me hizo raro que ella no entrara, como tipo nos vamos a dormir y entra ella a orar. Entró más tarde a orar a la pieza. Y me acuerdo que cuando entra a orar me hago la dormida y empiezo a escuchar que ella empieza a orar y a interceder por cada uno de nosotros. Me acuerdo que cuando ella terminó de orar y se fue de la pieza, ahí fue cuando yo agarré y me acuerdo que me senté y seguía teniendo la gilet en la mano, pero me largué a llorar. Sentía que algo había quedado en la pieza después que ella se fue, que había quedado ahí, como un calor, un fuego, algo así había quedado en la pieza. Y me acuerdo que cuando estaba intentando querer hacerlo, fue una voz audible que me habló al oído y me dijo: yo te crié, te amo y soy tu papá, vos sos mi hija. Y no lo sentí una vez, lo sentí como 4 o 5 veces, y ahí me acuerdo que me largué a llorar, tiré la gilet al costado de la cama y me quedé dormida. O sea, me di la vuelta y me quedé dormida. Y bueno, y ahí en base a eso, era como que bueno, yo dije, no pude lograrlo. Seguí creciendo, ahí entré al secundario, y fue una etapa muy difícil para mí porque era salir del bullying de la primaria, pero entrar al secundario y la etapa tipo de hacer amistades y todo eso, a mí me costaba muchísimo, y fue ahí en donde hice un mejor amigo, que íbamos para todos lados juntos, compartíamos momentos, hasta que una vez me acuerdo que él se declara, y yo ya sabía que era lo que él me iba a decir, pero yo le dije que no, que yo no sentía lo mismo, que yo lo quería a él como un amigo, como un mejor amigo. Y al decirle que no, ahí empecé a ver realmente sus reacciones, las reacciones que él tenía, y me acuerdo que ahí fue cuando estaba por subir la escalera para irme a la salida, y él intentó tocarme. Y ahí fue muy difícil porque me acuerdo que salí a la salida, busqué a mi hermana mayor, y le tuve que contar y me largué a llorar, y le dije a mi hermana que no podía vivir por eso que estaba viviendo. Ya sentía que era demasiado más todo lo que había vivido desde chica, el tema del abuso y todo eso, y ahora otra vez lo mismo. Entonces como que ahí me empecé a aislar. Y ahí fue cuando entré en una depresión bastante fuerte, en donde ya no quería salir de mi casa. Me acuerdo que mamá nos invitaba para ir a la plaza o nos querían llevar al cine, pero yo no quería salir. Y era chica, pero yo no quería salir de mi casa. Y ahí fue ¿Cuántos cuando... años tenías en este entonces? Más o menos 15 o 16 años, no había pasado mucho, y ahí fue cuando empecé como a poner todo lo que yo tenía, la poca fuerza que tenía, y empezaba a como querer llenar ese vacío que tenía en mi corazón con la comida. Y ahí empecé a tener problemas de obesidad. Tenía 14 o 15 años y yo ya pesaba 95 kilos y he llegado a pesar hasta 110 kilos. Entonces era, al no poder salir de casa, no tener amigos y al haber entrado como en esa depresión y ese sobrepeso, que no quería salir de casa. Cada vez me seguía quedando más, me seguía quedando más. Iba de la escuela a mi casa, de la iglesia a mi casa, pero yo no salía. Me venían a ver, y yo me acuerdo que llegó un momento en donde mi carácter empezó a cambiar, y me acuerdo que yo no quería atender a nadie. Me venían a visitar quizás chicos de la iglesia, pero yo ya no quería ver a nadie. Me acuerdo que mamá quería abrir la ventana para ventilar o algo, y yo quería que esté todo oscuro. Quería vivir ahí en mi pieza y no quería salir. Pero no era que no quería vivir, sino no quería vivir en la manera en que yo me sentía en ese entonces. Y bueno, y ahí siguió pasando el tiempo, hasta mis 17 años más o menos, que ahí volvimos otra vez acá a Buenos Aires por tema de trabajo, porque allá en Misiones mis papás no tenían trabajo. Y ahí vinimos para acá, y aparte mi abuela tenía un problema de salud, ella tenía cáncer en los pulmones, entonces vinimos a quedarnos y acompañarnos en el proceso que ella estaba viviendo. Ella nos había ofrecido su casa y quedarnos con ella. Y ahí fue cuando, seguíamos congregándonos y todo eso, pero yo no sentía. Yo no, era como seguir yendo a la iglesia por obligación, por ir, porque iban mis papás, pero yo no sentía de ir. Había muchas veces que no tenía ganas de ir a la iglesia. Y ahí fue cuando, eso pasó en el 2017, en el 2019, me acuerdo que estábamos teniendo una charla en casa con mamá y mis hermanas, y que hay una de mis hermanas en medio de que empiezan a hablar, empieza una discusión así, y mi hermana habla sobre el abuso.
y yo sentí como que algo me impulsó a hablar lo que yo había pasado, lo que yo había vivido. Y me acuerdo que ahí sentí como que empezó todo el caos en mi casa, porque yo al contarlo, yo dije, bueno, por una parte sentí que yo me iba a sentir como esto de liberarme, por así decirlo. Ya habían pasado 5 años de lo que me había vivido de chica, entonces yo digo, bueno, en algún momento necesito sacarlo de mí. Pero bueno, empezamos a tener muchas complicaciones en casa, la familia se empezó a desunir. Una de mis hermanas había tomado la decisión de irse de casa. Mi mamá había caído tipo en un pozo depresivo, no poder levantarse de la cama, y yo me acuerdo que no sabía qué hacer y me pasaba noches y noches llorando sin saber qué hacer, porque era como que decir voy a la iglesia, pero al no tener como esa relación con Jesús ni una respuesta, era como guía, ¿no? un silencio terrible de todo, por así decirlo. Y bueno, yo digo, bueno, el único lugar que quizás en donde tengo ese tiempo, por así decirlo, en donde no me hablan sobre el tema, en donde no vienen a preguntarme qué fue lo que pasó, qué es lo que sentí en ese momento. ¿Tenés una hermana más grande y son las dos más grandes? No, tengo 2 hermanas mayores que yo, y yo vendría a ser la tercera. Yo soy la tercera. Y después tengo, porque en total somos 7 hermanos. Entonces yo soy la tercera. Y bueno, y ahí fue cuando empezó todo, de que ahí arrancaron a hacerme preguntas. Una de mis hermanas había violado en la escuela para que me intenten ayudar, porque claro, yo no podía dormir y lo único que hacía era estudiar y quedarme ahí, no querer volver incluso a casa. Entonces me acuerdo que ahí intentaron hablarme las psicopedagogas de la escuela, y ahí fue cuando empecé a tener aún más problemas. Yo ya sentía que yo estaba deprimida, estaba sola, estaba angustiada, vivía triste todo el tiempo y no me podían decir nada porque todo lo que me decían era para llorar y lo que menos quererme a la pieza. Era que te estén encima. Exactamente. Y ahí hostigando, ¿no? Exactamente, sentí que eso era peor, y bueno, y me acuerdo que empezaron a llamarme las psicopedagogas para empezarme a hablar, pero no eran el típico, bueno, te preguntamos y intentamos ayudarte, sino eran que querían saber para intentar meterse en mi casa, mandar asistentes sociales y todo eso, y yo sentí como que ya estaba como acorralada por todos lados, ya no tenía un lugar de paz, un lugar en donde decir, bueno, que no me hablen del tema porque yo ya no quería escuchar. Yo, parte de mí por dentro mentalmente decía, ¿por qué hablé? Y me echaba la culpa constantemente, ¿por qué lo dije? ¿Y qué si me lo guardaba para siempre y nadie se enteraba y quizás no hubiera pasado, quizás lo que pasó en mi familia, de que se empieza a desunir la casa y todo eso? Entonces ahí fue cuando empezamos a tener un problema, porque bueno, me acuerdo que quisieron venir las asistentes sociales a mi casa a ver qué era el problema que estaba pasando y todo eso. Una de mis hermanas había hecho la denuncia y todo eso, pero faltaba otra denuncia más, la cual que me habían hecho la pregunta si yo realmente quería denunciar lo que yo había vivido. Y bueno, y ahí fue cuando yo me acuerdo que le pedí a Dios esa noche de que Él me mostrara qué era lo que iba a pasar si yo tomaba esa decisión. Que realmente me hiciera saber que si yo tomaba esa decisión, qué iba a pasar, si las cosas iban a mejorar o si iban a seguir igual o si iban a empeorar incluso. Y me acuerdo que esa noche yo me fui a dormir y yo soñé que era lo que le iba a pasar a esta persona si yo denunciaba, que iban a matarla realmente. Entonces yo me acuerdo que pasaron los días y me volvieron a hacer la misma pregunta otra vez, qué era lo que yo iba a hacer, y yo me acuerdo que agarré y le dije que no, que yo no podía hacer eso, que yo no podía denunciar a esta persona. Entonces ahí es como que empezó todo mi proceso de decir, bueno, necesito buscarme un lugar a donde congregarme, porque la iglesia donde estábamos yendo se iban a mudar a otro lugar más lejos, en donde nosotros no íbamos a poder llegar porque no tenemos un vehículo, entonces íbamos a tener que tomar colectivo y volver muy tarde. Entonces estuvimos un par de meses sin congregarnos hasta que vino una amiga de mamá a hablar con ella, y ahí fue cuando agarró y le dijo que si realmente ella quería buscar de Dios y quería empezar a congregarse en una iglesia que quedaba cerca de mi casa. Y la que primero fue mamá y una de mis hermanas, que fue en una reunión de mujeres, pero yo no quería ir. Yo no quería ir, sinceramente yo no quería ir a la iglesia porque sentía que estaba tan mal que sentía que iba a volver igual a casa. Entonces no quería. Y ahí fue cuando, mi mamá llegó y ahí pude verla distinta. Vi que la cara la había cambiado de todo lo que ella había vivido anteriormente.
de todo lo que ya había pasado. Entonces ahí fue cuando agarró y me llevó a la reunión de jóvenes. Y yo me acuerdo que en el trayecto de mi casa a la iglesia, le había preguntado a ella si realmente, le había preguntado a Dios en el camino: Señor, realmente si vos tenés un propósito conmigo, por favor, mostrámelo esta noche, porque si no, yo no vuelvo a pisar una iglesia más. Eso le había dicho a él, eso fue en el camino. Me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, ahí me acuerdo que me recibieron ese día, me recibieron con abrazos, cosas que yo sentía, y ahí es como que también el Señor me hizo dar cuenta que no, hace bastante no sentía o no me abrazaban, sino que sentí como su amor, sentí el amor de Jesús en esos abrazos. Me acuerdo la prédica de lo que se había hablado ese día, que habían hablado sobre la historia del hijo pródigo, y yo sentía que yo era esa hija pródiga, que yo volvía a la casa de papá. Me acuerdo que ese día es como que ahí empezó todo el proceso a que él empezara a sanar, porque yo le dije, bueno, si realmente esa noche me hablaste, quiero empezar a seguir yendo a la iglesia. Y bueno, de ahí fue como un proceso de empezar a congregarme, empezar a buscar, pero también empezar a tener una relación con Jesús. Sentí que yo conocía un Jesús, no un Jesús que estaba alejado de mí, o que si yo cometía algún pecado, si yo me equivocaba o si yo le fallaba, él iba a juzgarme o iba a apuntarme con un dedo, iba a alejarse de mí, sino que al contrario. ¿Conociste un Dios de amor? Un Dios de amor, básicamente conocí a un Dios de amor en donde sentí que me abrazó esa noche, pero sentí que realmente yo había tomado, a mediante que haya tomado esa decisión de decir, Señor, quiero buscarte y quiero seguirte, sentí que Él me acompañó en el proceso. Ya no me sentí sola como antes, de decir, estoy sola en medio de este problema, sola en medio de este caos en casa. Ese es el proceso de sanación, o sea, cuando vos llegás y tenés ese encuentro con Jesús, claro, y decís, bueno, ahora sé que sos real, ahora sé que puedo, ahora sé que voy a poder sanar, ahora sé que voy a poder caminar diferente. Eso es lo que Dios hace, como que nos reaviva en el espíritu, porque nosotros cuando llegamos estamos muertos espiritualmente. Claro. Y al estar alejados de Dios, peor, porque el enemigo viene con un montón de cosas y lo que siempre va a impedir es que uno llegue a la presencia de Dios. Claro. Y cuando tenés ese encuentro con el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, te reaviva y ahí te vuelve la fuerza, la esperanza, la fe, y empezás ese proceso donde Dios te mete y estás confiada, más allá de todo lo que esté pasando alrededor. Quizás capaz no es una solución instantánea. Claro. Porque una vez va por el milagro, puede ocurrir porque Dios hace como quiere, un milagro instantáneo, o puede ser que Dios empiece a orar porque hace eso. Pero lo más lindo es que lo hace desde lo interno primero, ¿no? Porque claro, eso primero empieza con lo interno de uno, el corazón de uno. Y después empieza a orar y bueno, y empieza a hacer eso, se empieza a ver reflejado en el entorno, en cómo nos sentimos, cómo la gente nos ve a pesar de cada problema, a pesar de cosas, ¿no? De que capaz no están resueltas, pero la paz que uno tiene, porque claro, tenés a Cristo en el corazón. Ahí me cambió, constantemente me cambió la vida el decir. Y bueno, contale, me ibas a decir. Bueno, y ahí fue cuando el Señor realmente empezó a hacer, como a transformar, como vos decís, de adentro hacia afuera, porque es como que Él me empezó a mostrar cómo estaba realmente mi corazón, cómo yo había llegado, de la manera en que había llegado y cuán lejos estaba yo de Él. Entonces como que realmente Él decidió, es como que yo dije, tomé la decisión de decir, Señor, realmente mostrame cuál es el propósito que vos tenés con mi vida, para dejar que Él realmente empezara a tratar de a poco con mi corazón. Y ahí yo creo que empezó tratando primeramente con mi confianza, porque yo sentía que yo no confiaba en nadie, que no le podía contar nada a nadie con respecto a lo que yo había vivido, pero también sentía que hasta incluso cuando hablaba con Él y oraba, quizás en mi casa o en el lugar donde esté, yo sentía que me costaba confiar hasta en Él, porque yo decía... Wow. ¿Y qué? Si quizás lo que está en la palabra, yo dije también el quizás tampoco tener mucho conocimiento de la Biblia de por sí,
no sé, llega a fallarme o por ahí en la primera que yo le fallo se aleja de mí, porque así somos los seres humanos Sí. y somos, ya sea familiarmente o entre amigos o entre pareja, que vos decís, sentí que me falló una vez y ahí como que mi confianza se rompió. Entonces yo dije, ¿qué si yo me equivoco? Como que yo constantemente estaba intentando, yo dije, bueno, quiero hacer las cosas bien para que él no se vaya de mí. Y él constantemente me hacía entender de que él iba a estar ahí para mí, Wow. sin importar la falla Amén. porque él, o sea, yo siento que él escribió obviamente mi historia, entonces yo quizás veía el panorama, lo que estaba frente a mis ojos, quizás la circunstancia o la lucha que yo estaba viviendo, pero él ya había visto el panorama completo. Sí. Él ya vio desde mi principio hasta mi fin, Amén. qué era lo que iba a pasar en el proceso, incluso qué eran las decisiones, las decisiones que yo iba a realmente tomar en mi vida. Entonces ahí sentí que, bueno, él empezó a procesar todo mi corazón, pero también empezar a sanar. Empezar a traerme confianza, primeramente yo creo que en mí misma, porque yo sentía que yo no tenía valor como hija, sentía que no tenía identidad, sentía que bueno, que quizás quería pertenecer al grupo de amigos, entonces, bueno, tenía que hacer estas cosas para pertenecer o tenía que comportarme de tal manera y yo sentía que estaba No eras perdiendo, vos. no era Como que yo, no era- estaba perdiendo No era mi tu verdadera esencia. esencia, eso. Estaba perdiendo realmente mi esencia y entonces como que yo realmente decía, Señor, si realmente quiero que vos seas en mí, entonces necesito poder ser yo misma, pero sentía que había hecho, mi vida estaba llena de caretas, de decir, bueno, hoy quizás estoy re mal y re triste, pero estaba con una sonrisa. Siempre llegaba a todos los lugares con una sonrisa. Hasta que me acuerdo que él puso a un amigo, se llama Lucas, y me acuerdo que una vez llegó a mí y me dijo, en una reunión de jóvenes, me dice, Mili, ¿cómo estás? Y era como que llegar a la reunión de jóvenes y decir, está todo bien. Pero yo sabía que por dentro ese día yo estaba re mal y sentía que estaba destruida porque quería acercarme más a Dios, pero sentía que me costaba y era como que me costaba ser constante quizás en orar o buscar de Él. Y me acuerdo que Él agarró y me dijo, no, pero de verdad, ¿cómo te sentís? Y ahí me acuerdo que yo me largué a llorar. Oh. Me largué a llorar y yo dije, realmente estoy triste, estoy mal, estoy pasando por estas circunstancias. Y me dijo, ¿y no era más fácil decir que estás triste realmente para dejar que Él actuara Sí. en tu corazón? Porque realmente Él no está esperando, Él no necesitamos entrar quizás en su presencia y decir, ay no, Señor, yo estoy de esta manera, porque Él realmente conoce tu corazón. Ahí no podemos llegar con esta careta y decir, Señor, está todo bien, y Claro, realmente estoy bien, está. estoy bien. No, ahí es cuando realmente nosotros podemos, en la relación que empezamos a formar con Él, de llegar como estamos. Ya sea que lleguemos tristes o incluso cuando decimos, Señor, hoy no sé qué decir, pero acá estoy. Estoy cansada, señor. Estoy, siento que ya no doy más, es como que en eso. Entonces, bueno, ahí me acuerdo que bueno, llegó, eso había pasado en el 2019, en el 2022 yo sentí que Él sanó otra parte porque en este proceso de empezar a sanar, Él me empezó a mostrar cosas que realmente yo tenía que sanar, empezar a sanar o empezar a perdonar o empezar a perdonarme también. Y bueno, esta fue una de las cosas, primeramente, que Él hizo que realmente me perdonara. Aprendiste, o sea, eso fue una de las cosas que aprendiste en el transcurso de todo este proceso, el perdón, digamos, a soltar, a perdonarte Claro. a vos, porque perdón siempre empieza de uno mismo. Claro, y después para poder sí. uno realmente soltar perdón sí. a las demás personas. Y ahí fue cuando realmente... ¿Qué más crees? O sea, ¿crees que aprendiste en estos procesos o en este proceso que... Bueno, primeramente fue la confianza en Él y la confianza en mí misma, Sí. de decir, puedo confiar en alguien que realmente, porque al principio también era mentalmente de decir, estoy poniendo mi confianza en alguien que no veo, pero sé que está ahí. Y yo sentía patente que Él estaba ahí conmigo. Entonces, claro, el hablar de todo esto quizás con amigos, con mi familia, es como que me decía. Obviamente mi familia era como que me estaba acompañando en el proceso, pero ellos también empezaron a ver los cambios. Entonces como decía, no, realmente algo está empezando a pasar en vos, algo está empezando a haber cambios. Entonces como que realmente fue todo ese proceso de decir, wow, Señor, vos estoy empezando a conocer este Dios de amor, y ahí es cuando sentí que también empecé a amarme a mí misma. Porque te digo, al no tener identidad yo no podía, sentía que lo que yo veía frente al espejo, porque también pasé, al encerrarme tanto, el pasar quizás ese proceso de sobrepeso y todo eso, yo sentía que yo no me podía ver en el espejo. Estuve casi 3 años sin poder verme al espejo. ¿Por qué? Porque yo sentía que yo lo que veía no me gustaba. Yo por ahí encima era una locura porque en el baño de mi casa había un espejo grandísimo. Y yo sentía que yo tenía que taparlo con una toalla al ir a bañarme porque yo no podía verme.
no podía ver cómo estaba porque no me gustaba lo que yo veía. Entonces fue también como ese proceso de decir, soy esto. Pero no me gustaba, incluso yo me acuerdo que iba a educación física cuando estaba en la primaria y hacía, quizás allá en Misiones es tropical, todo lo que es la parte ambiental es tropical, y yo me acuerdo que hacía 45 grados de calor y yo no me podía sacar la campera porque no me gustaban mis brazos. Entonces yo sentía que yo no me gustaba lo que veía. Entonces fue como ese proceso también de aceptación a mí misma y decir, yo te creé y te creé a imagen y semejanza. Sos única. Entonces como que él también me empezó a repetir constantemente, y al poder cada vez entrarme más en lo que es la palabra, él me hizo sentir lo valiosa que yo era para él, lo que yo valía. Él dice que somos piedras preciosas, que somos valiosas, que somos amadas, que somos escogidas por él. Entonces también empezar a tomar esta identidad de reino. Hoy puedo decir que yo soy su princesa. ¿Por qué? Porque él es un rey. Entonces yo dije, quiero empezar a amarme como vos me ves. La niña de sus ojos, básicamente. Entonces lindo. era como decir, bueno, soy esto y soy esto para él. Porque quizás no era tanto quizás la gente exterior que me veía de esa manera, sino que yo me veía así. Estaba tan mal conmigo misma. Perdón, Mili, viste que, bueno, el segundo mandamiento es que amemos al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Claro. Y qué bueno que Él nos enseña a amarnos, primeramente amarnos a nosotras, así como Él nos ama, porque Él nos ama. O sea, a pesar de nuestros errores, de todo lo que nos equivoquemos porque somos re imperfectos, Él nos ama con un amor ese que no puedes entenderlo. Un amor inagotable, porque nunca se acaba, o sea, el amor de Él. No, y te enseña, lo más lindo que te enseña a amarte, y así mismo podés amar a alguien más. Porque primero empieza de uno. Es que claramente siento que empezó ahí todo el proceso para decir, Señor, yo me aferro a la fuente del amor porque vos sos amor. Entonces ahí Él le enseñó a amarme a mí misma y así poder amar a los demás. Y yo hoy puedo no solo poder verme a mí misma y decir, hoy empecé a verme, y empecé a verme con sus ojos, porque ahora siento que no me veo como me veía antes, sino que me empezó a tratar en mi corazón para que realmente yo empezara a amarme y a mimarme a mí misma también, empezar a arreglarme, porque te digo, fue un antes y un después en mi vida, porque antes me vestía de otra manera, antes era como que vivía vistiéndome todo de negro y no salía de ahí, y era quizás quizás era el pelo más largo tenía, y vivía casi todo el tiempo en la cara. O sea, era como de escuchar, y siempre desde chiquita amé el rock y la metálica, entonces también fue quizás sacarme de ahí. ¿Por qué? Porque yo empecé a escuchar lo básico hasta escuchar, realmente siempre amé la música en inglés, entonces yo no buscaba el significado de lo que yo escuchaba. Hasta que empecé a crecer y también empecé a buscar, y es como que él me empezó a mostrar a dónde yo estaba metida. No solo estaba en un foco de depresión, en un pozo de depresión, sino que también toda la música que yo escuchaba y cada vez era peor, y yo me dormía con esa música, me levantaba con esa música y me volvía a dormir con esa música, y todos se trataban sobre el suicidio. Ay, todas hablaban sobre eso. Y yo me acuerdo que amaba y lo escuchaba a todo volumen. ¿Cómo influencia eso, así, ¿no? Lo que escuchamos, lo que vemos. Todo era como que yo intentar querer salir de la depresión, pero también la música no acompañaba porque escuchaba esa clase de música. Entonces fue como un combo de muchas cosas. Y bueno, y ahí en ese proceso de querer empezar a sanar, en el 2000, me acuerdo, en el 2022, ahí fue cuando, por medio de un congreso, me acuerdo que había llegado uno de los predicadores, que no sé si se puede decir el nombre, ¿se puede decir? Sí. Bueno, se llama Lucas Marín, que él contó parte de su testimonio, y que él habló sobre una etapa que él había vivido en su infancia, parte de su adolescencia también, y que el Señor me mostró en ese momento que yo también tenía que sanar eso, porque yo lo había vivido, pero yo me culpaba. Yo me culpaba todo el tiempo porque, obviamente, me pasó esto a los 17 años, pero yo tenía 22 años y yo me seguía culpando por eso, cosas que ya no hacía, que era pecado del pasado, pero que me seguía culpando mentalmente, como diciendo, como que bueno, no te pertenece. Claro, como vos seguís avanzando, pero acordate que hiciste esto. Claro. Era como ocuparme en los pensamientos, era como que el enemigo siempre me atacaba por los pensamientos, de decir, mira que vos no vas a poder hacer esto, nunca vas a poder hablar de esto porque vos hiciste tal cosa. Wow. Entonces me acuerdo, claro, el acusador. Bueno, y ahí obviamente que no me siento orgullosa por lo que hice, e incluso me ha llegado a dar vergüenza antes, pero yo sé que el Señor sanó esto, y que incluso siendo el único
que puede juzgarme no lo hizo, sino que me abrazó en ese tiempo. Gloria a Dios. Fue pasar por problemas con la pornografía, de decir, empezó quizás viendo una película en mi pasado y eso quedaba ahí en mi mente. Y yo sentía que pasaba, a veces había noches que yo no podía dormir porque eso estaba en mi mente. Y me acuerdo que quizás poner a cargar el teléfono lejos y eso seguía ahí constantemente. Y yo intentando, obviamente, queriendo intentar con mis fuerzas, queriendo salir de ahí, yo decía, Señor, no, yo quiero servirte realmente, y volví a caer de nuevo. Y pasaban esas semanas y volví a lo mismo. Entonces me acuerdo que una vez fue una oración que hice una noche que le dije, Señor, yo no puedo lidiar con este pecado y necesito realmente que vos me ayudes a salir de ahí. Y ahí fue cuando empezó a tratar. Y yo sentí que él me había perdonado. Y esa noche fue muy importante, porque eran 3 noches del Congreso y sentí que él me había perdonado. Pero pasó tiempo, hace poquito, este año, en donde me acuerdo que estando en el trabajo, y yo sentía como que seguía cargando todavía algo. Yo ya había perdonado muchísimas cosas, pero sentía que eso seguía estando ahí. Ya no me culpaba mentalmente, pero sentía que eso estaba ahí. Y me acuerdo que haciendo uno de mis devocionales empecé a orar en mi trabajo y empecé a decirle, Señor, realmente, ¿qué es lo que hay en mi corazón que todavía no me deja avanzar? Porque me sentía estancada. Y Él me volvió a mostrar esto que yo había vivido en el pasado. Y me decía que yo tenía que soltar perdón. Y yo le digo, pero vos ya me perdonaste, ¿Qué perdón tengo que soltar? No, te tenés que soltar perdón a vos misma. Porque vos en ese momento pediste que yo te perdonara, yo te perdoné. Pero ¿por qué te seguís culpando? Ya no es el enemigo el que te culpa, sos vos misma la que te estás culpando. Y esa mañana me acuerdo que me quebranté en el laburo y empecé a llorar y empecé a darle gracias al Señor porque esa mañana yo pude soltar perdón conmigo misma. Es decir, eso ya no va a venir a atacarme mentalmente porque el Señor Jesús me perdonó. Entonces, bueno, eso pasó este año, pero también tocó soltar perdón a mi abusador, porque para poder avanzar vos decís, pasaste por esto, pero también me era muy difícil, porque yo decía, viví tantos años y después de contarlo habían pasado casi 5 años, 6 años de que yo pude contarlo en mi casa y todo eso. Yo sentía que las veces que intentaba era como que quizás lo iba a hacer, quizás por compromiso, porque en la iglesia incluso empezaban y decían que había que perdonar, claro, pero cada vez que quería tomar la decisión de perdonar, sentía que algo quizás hacía esta persona, o quizás algún comentario, alguna actitud que tenía, y otra vez volvía atrás. Otra vez volvía a decir, no puedo. No puedo perdonar, y me acuerdo que había hablado, una de mis hermanas está en Brasil, y me acuerdo que yo le decía, Belu, no puedo soltar perdón, no puedo, siento que eso está ahí. Yo le digo, no sé qué puedo hacer, y me dice, mira, si vos realmente estás sintiendo que quizás lo estás por hacer por alguna, o que te sentís presionada o algo de eso, me dijo, no lo hagas, eso tiene que ser genuino, del corazón. Y tiene que ser de corazón, no solo para soltar perdón hacia la otra persona y que la otra persona sea libre, sino para que vos seas libre. Entonces eso pasó un tiempo, hasta que pasó el año pasado, que yo pude soltar perdón. Pero para soltar perdón tuve que primeramente hablar con mi líder, porque ahí se me juntó muchísimas cosas. El querer soltar perdón, el ya estar sanando, el Señor ya estar quizás afirmándose mi relación con Dios, pero también el decir, yo no puedo estar sirviendo si todavía yo no solté perdón. Claro. Era como que ya me seguía culpando por cosas que quizás del pasado, y me acuerdo que yo sentía que yo no podía cantar esto sí, quería estar limpia completamente para limpio, decir realmente puedo hacer y puedo alabar con libertad, porque incluso dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo, pero yo digo, ¿qué estoy transmitiendo al pueblo de Dios si yo realmente estoy triste o me siento culpable o me siento mal? Pasaban quizás las reuniones y yo decir, yo siento que esto le estoy impartiendo, entonces yo no puedo más. Me acuerdo que ahí me reuní con mi líder una tarde y él a todo esto no sabía que yo le iba a hablar con respecto a esto. Y me acuerdo que, bueno, me acuerdo que él agarró y me dijo que sí, que podíamos charlar, pero bueno, yo le dije que yo no podía seguir charlando, yo no podía seguir cantando así. Yo me quería bajar de la alabanza. Ahí abriste tu corazón, digamos. Pero claro, ahí puedo hablar con la primera persona que hablé dentro de la iglesia.
porque a ¿Te todo costaba esto confiar me costaba confiar, pero no porque ellos no me hubieran dado la confianza, porque te digo, desde que yo llegué a la iglesia ellos me invitaban quizás, Sí. después de las reuniones nos juntábamos, ellos me invitaban a la casa y todo eso. Pero era como lo que... Pero era- Eso era como lo que estaba... Eso era lo que estaba oculto, digamos, que faltaba soltar o entregárselo, ¿no? Y, Claro, era como decir, como que yo sentía que esto quizás me estaba limitando, al poder quizás tener como esta amistad genuina. Tenía que ser alguien que no era, Sí. pero porque guardaba todo esto dentro de mí. Entonces me acuerdo que esa tarde yo le mandé un mensaje y le dije si él podía estar y me dice, sí, no hay problema, podemos charlar. Qué bueno. Pero yo ya iba directamente... como a renunciar, a decir, yo me bajo de la alabanza porque necesito sanar primero. Wow. Y realmente yo dije, yo puedo bajarme y después volver a subir después de un tiempo. Capaz no te estabas dando cuenta que ya estaba orando Dios, o sea, que eso Claro, en en realidad ese momento era como que era parte del proceso y parte del propósito de Dios en Sí. ese momento. Por eso te digo, cosas que no entendí en ese momento, la entendí después. Sí. Pero en ese momento era como Qué que lindo. yo estaba como mentalmente, yo decía, yo ya no puedo más. Ya no puedo más con todo esto. No puedo más seguir guardando algo que tiene tanto peso y que viví por tantos años, no puedo guardarlo más, necesito ayuda. Y fue cuando no solo ya había pedido ayuda a Dios, sino que necesitaba como alguien que me está acompañando en el proceso para poder sanar. Entonces me acuerdo que esa tarde yo le conté a él lo que yo había vivido en el pasado y me acuerdo yo quizás esperando a que él me diga, bueno, Mili, está bien, tomo tu decisión, si querés puedes bajar de la alabanza y cuando te sientas preparada, pero él me dijo, no bajes los brazos, porque si quizás es lo que te mantiene hoy sirviendo a Dios, no lo hagas, deja que Dios siga tratando con vos y siga sanando en el proceso, pero seguí alabándole a Él. En medio de la aflicción, en medio de la lucha, en medio de la prueba, seguí alabando a Dios, Amén. me dijo. Y me acuerdo que yo, semanas anteriores, yo le estaba haciendo muchísimas preguntas a Dios, en base a mi identidad, en base a lo que yo era para Él, porque no era lo que los demás decían de mí, sino que yo soy quien Dios dice que soy. Entonces era como hacerle muchísimas preguntas a Dios, pero no recibir respuesta. Entonces era como un silencio de parte de Dios momentáneo. ¿Por qué? Porque esa tarde, por medio de la boca de mi líder, él respondió a todas las preguntas que yo le había hecho semanas anteriores. Y sentí que ese día mi líder, me acuerdo que me abrazó y yo sentí el abrazo de Dios. Oh, qué lindo. Y ahí fue cuando empezó y ahí fue cuando tuve mi segundo, por así decirlo, mi segundo encuentro fuerte con Dios. Pero fue un encuentro con Dios decisivo para ya nunca más alejarme. Entonces me acuerdo que esa noche yo terminé de hablar con él, me quedé en la reunión de jóvenes, yo volví a casa y cuando volví a casa me acuerdo que esperé que todos en casa se durmieran y ahí fue cuando me puse a orar y empecé a darle gracias a Dios por haber respondido tantas preguntas de las cuales yo le venía haciendo hace semanas atrás y que yo sentí como un silencio de parte de él y yo decía, Señor, ahora no estás y semanas anteriores sí me estabas hablando. Entonces era como que ese temorcito de decir, y me acuerdo que esa noche yo sentía al Espíritu Santo. Sentí como, me acuerdo que había puesto una playlist de adoración que hasta el día de hoy la tengo hecha y empecé a orar y empecé a darle gracias y solo salían palabras de agradecimiento por todo lo que él había hecho esa noche, porque yo sentí que él había respondido a mis preguntas, como que él no se había hecho exento de decir, no, pasa este proceso sola, ahí otra vez se hizo firme, se hizo fuerte y se hizo presente Dios en ese momento. Y me acuerdo que yo el otro día yo tenía que estar en alabanza, a las 8 teníamos ensayo, y yo me acuerdo que habré empezado a orar como a las 1, y eran las 4:30 de la mañana y yo seguía ahí. Seguía alabando a Dios, sí, pero yo seguía sintiendo su presencia muy fuerte. Y no ahí. quería salir. No quería salirme de ahí, era como sentir el primer amor del que habla su palabra y decir, no quiero salir de ahí. Ay, No qué quiero lindo. salir de ahí. Y ahí fue cuando empezó todo este proceso hermoso de decir, Señor, quiero sanar, pero realmente quiero servirte con todo mi corazón. Y ahí fue cuando empecé a pedir ayuda a mis líderes también para empezar una vida devocional. Empecé a ver videos por Instagram de cómo se hacían los devocionales, porque no sabía hacer devocionales en casa, o por lo menos yo no hacía antes. Y hoy, gracias a Dios, hace 2 años y medio se cumplió hace poquito de que hago devocionales, o sea, de que leo la palabra y que arranco mi día entregándosela a Dios en agradecimiento por todo lo que Él hizo Qué hermoso. y por todo lo que Él hace y por lo que va a seguir haciendo en mi vida, pero también termino la noche agradeciéndole a Dios por todo lo que hace durante el día. Siento que hoy en día, cada mañana me levanto, es una aventura nueva con Jesús. Amén. Me levanto con esas expectativas de decir, Señor,
¿qué es lo que tenés preparado para este día realmente? Y ahí fue como todo este proceso durante este año también, de decir, wow, ya confío, ya me siento amada, siento que puedo entregar amor a los demás, y es como decir, Señor, ¿ahora qué más? Es como que a cada etapa de mi vida le fui poniendo nombres, Él le fue poniendo nombres. Es decir, bueno, esta etapa te toca hacer esta parte y yo me encargo. Yo me encargo de empezar a tratar con vos, empezar a tratar con mi carácter también, porque desde chica, al haber pasado por todo esto, no solo no confiaba, sino que era muy como arisca y me costaba. Me costaba dar amor, pero me costaba también de sentir ese amor de parte de Dios con respecto a las personas. Y sentía como que era ese repelente de decir, se me acercaban a mí y me querían venir a abrazar, bueno, ya está mucho amor por ahí por el momento y decir, no, y terminaba quizás alejando a las personas de mí. Y hoy siento que el Señor cambió de tal manera mi vida que ya no solo me aíslo, sino que ahora soy, antes quizás me costaba y sentía mucha presión social, no podía estar quizás en lugares al aire libre, quizás con muchas personas, y hoy puedo compartir con esas personas y también siento que Él cambió mi vida de tal manera de que hoy no solo empiezo hablando, sino que no paro de hablar más. Antes me costaba hablar y ahora no dejo de hablar. ¿Querés testificar de lo que Él hizo en mi vida? Porque realmente Jesús. Empiezo quizás una charla incluso con mis amigas, de decir, empiezo hablando, empezamos charlando quizás de cosas personales que vivimos en la semana, pero terminamos hablando de Dios y terminamos orando, cosa que antes no me pasaba. Antes de decir, pasar quizás toda parte de mi adolescencia y parte de mi juventud sola, y este año el Señor puso amigas al lado mío, que le mando saludos a mis amigas, a Mari y a Maga. El Señor puso de parte de Dios no solo para compartir parte de nuestra historia, que tenemos muchas cosas en común, cosas que hemos vivido y parte de nuestro testimonio, sino también que siento como esa confianza en donde no hay envidia entre nosotros, sino que al contrario, estamos para apoyarnos mutuamente y para crecer juntos. Y fue algo que le vine pidiendo hace muchísimo tiempo a Dios, de decir, estamos para acompañarnos en el proceso, pero estamos también para realmente poder ver el milagro que el Señor, así como Él empezó la buena obra en nosotros, y así como dice su palabra, que Él empezó la buena obra en nosotros, y va a perfeccionarla hasta el día de su venida, y yo sigo esperando, sigo confiando realmente en sus promesas, sigo confiando realmente en un Dios que todo lo ve, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que acompaña. Ya no es más quizás ese Dios lejano, sino que es un Dios que está día a día conmigo. Ay, te quería preguntar, Mili, ¿cómo cambiaron tus relaciones con las personas después de tu conversión? Siento que cambiaron muchísimo en realidad, porque te digo, era quizás, y lo pueden decir gente cercana, no solo familiares, sino que los chicos incluso de la ILE o ahora incluso de la facultad, de decir, yo llegar a un lugar y quizás estar todo el tiempo callada y no hablar con nadie, me costaba relacionarme. Me costaba horrores formar círculos sociales, me costaba muchísimo. Era como que solo hablar en mi casa con mi familia, pero era salir a un lugar y era quedarme callada desde que yo salía. ¿En tu casa también eras tímida o solo te pasaba esto afuera? No, afuera, me pasaba afuera. Entonces era como decir, no sé qué hacer porque era como que quizás ellos me hacían preguntas, pero yo respondía sí, no, y después quedaba en la nada. Quizás para no contar eso, ¿no? De lo que vos estaba pasando verdaderamente, porque era exponer el corazón, ¿no? Claro, era abrir, sentirme quizás vulnerable y decir, no, porque yo tenía miedo, te digo, al haber pasado por tanto, yo tenía miedo de abrir el corazón y quizás las nuevas personas que quisieran entrar vuelvan a romperlo. Entonces yo dije, bueno, esa relación genuina podía tenerla con Dios, pero me costaba, es como que me faltaba la otra parte. Podía abrir mi corazón y estar 100% como yo me sentía en el día, pero con las personas no podía. Claro. Sentía como que tenía que estar siempre sonriente o siempre feliz, y contestaba lo justo y necesario. Y eso era todo, y era salir de las reuniones y quizás volverme a casa. No quedarme, quizás me invitaba, al principio sí hubo un tiempo en donde quizás me invitaban a comer algo, salir, pero era quedarme callada también. Todos hablaban y era yo la que quedaba callada y me iba callada a casa. Wow. Y hoy te digo, quiero ser, y yo le decía, Señor, quiero usar realmente mis traumas de la infancia, cosas que viví, inseguridades, cosas que viví en la infancia para ayudar, no para lastimar a otros. Por eso tuve que reconocer realmente la herida y dejar que Él sanara, saber y reconocer que eso todavía dolía en mi corazón, para que Él empezara a sanar y así no lastimar a mi entorno también, porque vos empezás a decir, bueno, yo estaba tan dolida, pero no me estaba dando cuenta que en el proceso de quizás depresión, de haber vivido todo lo que viví, estaba aislando hasta incluso a mi familia, porque ya había puntos de mi vida en donde decía, quizás yo me venían a hablar, Mili, ¿querés salir? Y todo eso, y yo ya los trataba mal.
Es como que, no quiero saber nada, no quiero saber nada de salir, no quiero hacer nada de salir de mi casa incluso. Entonces era como decir, tan mal que estaba internamente, no me estaba dando cuenta que estaba lastimando Sí. a mi entorno, ya sea familiares o amigos, a tal punto de quedarme sin amigos. A tal punto de Alejar que a ellos, todos, claro, todos ellos me amigos. mandaban mensaje, Mili, ¿cómo estás? Y era no contestarles. Entonces era como, fue todo un proceso de decir, Señor, realmente quiero sanar para que vos realmente seas en mi vida. Entonces era como, bueno, Señor, gracias por todo lo que Él viene haciendo, porque te digo, hoy no puedo callarme. Ya no puedo callar lo que viví. Muchas personas en este tiempo me dijeron, Mili, pero es como que no abras tanto tu corazón, incluso me han llegado a decir, no abras tanto tu corazón porque pueden llegar a lastimarlo. Y le digo, mira, pasé por muchísimos procesos y ya sentí lo que realmente era el dolor. Yo no creo que puedan hacer más de lo que ya me hicieron antes en el pasado. Y aparte siento que ahora tengo a Dios de mi lado. Si realmente incluso la gente quiere venir quizás a lastimarme o quizás a juzgarme o decir, no, bueno, podés ahora pararte quizás firme porque hiciste tal cosa en el pasado. Y yo puedo llegar hasta incluso decirle, no, porque Jesús es el único que tenía y Sí. tiene el poder de juzgarme y Él no lo hace, ¿por qué vas a hacerlo? Sí. Y no, siento que ya eso no me intimida. Es decir, ¿se me van a venir a presentar luchas? Sí, constantemente, todos los días se Pero me no me voy a presentan. callar. Pero ya no. Ya no me Ya es voy a como que callar. me paré firme y decir, Señor, realmente formaste... No, antes tenía quizás un temperamento muy fuerte. De decir, quizás iba al choque, ¿por qué? Porque quería tener la razón y porque quería ganar siempre. Ahora dejo que Jesús sea en mi vida y que realmente hoy me paro firme, pero porque sé quién está de mi lado. Porque sé que el que está de mi lado es mucho más fuerte que cualquier gigante que pueda venir a levantarse. Porque sí, las circunstancias se me presentan, pero ya no soy yo, sino que es Él en mi vida. Entonces como que, bueno, se me presenta una nueva lucha, Señor, ¿de qué manera vamos a enfrentarlo? Porque ya no estoy sola, entonces es hablar constantemente Claro. con Él y decirle, Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? Depender 100%, ¿no? De él. Exactamente. O sea, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Claro. Y cuando lo tenés a él, tenés luz y eso lo querés emanar a los demás. Y es eso lo que provoca a Dios. Es eso lo que provoca a Dios. Qué Es que fue, hermoso. siento que un giro de 180 grados en mi vida de decir, Señor, wow, yo estaba de esta manera, vos me sacaste realmente de la oscuridad. Es como dice su palabra, Él nos saca de la oscuridad, de las tinieblas a su luz. Y ahora, ¿cómo vos crees que podés llegar a ayudar a alguien más en base a lo que te pasó a vos? ¿Cómo lo ves vos? Decís, bueno, yo esto lo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que te lleva? No sé, capaz de hablar a la gente, ves a alguien y automáticamente vas, le presentas de Jesús. ¿Qué es lo que te sucede? Bueno, primero lo que me sucede es que hablar de Jesús me inspira todos los días y fortalece mi fe. Entonces yo siento que cuanto más yo cuento mi testimonio, y porque una cosa es que vos decís, bueno, estás constantemente contando tu testimonio en este lugar, es como que ya lo conocen, pero el Señor me va guiando, me guía constantemente, me dice, no, por ahí voy, estoy en una salita, en sala de espera, o estoy en la facultad, o estoy en el trabajo, y Él siempre constantemente me conecta con diferentes tipos de personas que no conocieron y que incluso después me terminan diciendo, mire, ¿sabes que yo estaba pasando, yo pasé por lo mismo? Y si Jesús pudo hacerlo con vos, ¿por qué no lo vas a poder hacer conmigo? Entonces como que ahí yo digo, wow, Señor, no fue quizás, porque muchas veces me he llegado a pensar y decir, no, quizás soy yo la que me estoy moviendo, no es Él. Pero es como que después se termina dando, no era parte del propósito de Dios, parte de su voluntad, de que yo vaya a esos lugares. Porque el Señor me conecta con gentes de que pasaron o están pasando lo mismo. Y es el poder hablarle y pararme firme de decir, yo pasé por esto, pero se puede salir de esto. Yo en el proceso sí supe que hubo gente, pero hubo parte de mi vida en donde no tuve a nadie, en donde me quedé totalmente sola, en donde sentía que era incluso ni yo y el Señor porque no lo conocía. Entonces es como tomar la decisión de decir, Señor, yo quiero ser esa amiga o esa persona, así como yo no la tuve en el momento, de poder ser esa persona que está para alguien más y que acompaña en el proceso. Yo, si hay algo de lo que sí soy consciente, es de que es Jesús primeramente en mí, y de que yo no puedo sanar los problemas de nadie, Sí. yo no puedo arreglar Pero los sí problemas de acompañar. nadie, pero sí acompañar en el proceso para llevarlos y quizás llevar como este seguimiento o lo que podíamos decir, discipular, por así Sí. decirlo, es decir, acompañarnos en el proceso de decir, se puede, Sí. no estás sola en el proceso, porque sé que el que hace la obra es Jesús, Amén. pero yo puedo ser la que esté en el proceso, en acompañarte porque no estás sola. Qué bueno. No estás solo. Entonces yo digo, gracias Qué Señor. importante.
Es muy importante también el acompañamiento, porque sí. vos también decís, quizás te encontrás en medio de un desierto donde vos decís, wow, estoy sola. No hay nadie, y por más que en todo ese proceso estuve acompañado constantemente por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, pero yo aún seguía sintiéndome sola porque estaba vacía, porque ese espacio, ese vacío que yo sentía en mi corazón, no lo intenté llenar, te digo, con fiestas, lo intenté llenar quizás en su momento con amistades que no me hacían bien, porque hubo un momento en donde estuve pasando por temas de depresión, pero también sabía que tenía que ir a la escuela, de salir de educación física. Nunca consumí marihuana, pero todos mis amigos consumían. Sí. Entonces era el no querer llegar a casa, pero tampoco querer quedarme quizás en el lugar. Yo me acuerdo que me gustaba la música, no sabían dónde ir. Era como que era, como que no tenía rumbo. Sí, no estás tenía como una rumbo. oveja perdida. Exactamente, claro. Entonces era como que no perdida. saber, yo no querer llegar a casa. Y a todo esto, mamá, no, obviamente que este año yo le tuve que contar y me dice, Dios es tan grande porque mirá los lugares donde te metiste. Claro, valle de sobre. Exactamente, y Dios nunca dejó que me pasara nada, entonces era como decir, wow, Señor, gracias. Gracias porque realmente vos estuviste ahí. Nunca llegué a consumir, pero estaba rodeada. Estaba rodeada de amigos así, era salir de educación física y juntarnos, y que yo sí tenía ahí, pude hacer como un amigo porque era el único que me prestaba para escuchar música, pero era decir, no, ella no consuma. Qué bueno. Era como que algo me detenía, y primeramente porque mi mamá siempre me enseñó de que nunca, siempre, y aparte familiares de mamá siempre como quizás siempre fumaron, y aparte parte de mamá, la mayoría de entre tíos, y mi abuela falleció por cáncer en los pulmones, por EPOC, que se hace por personas que fumaron. Entonces yo no quería saber nada con eso. Pero al fin y al cabo terminé siendo una fumadora pasiva porque al estar respirando y estar compartir quizás ese ámbito entre amigos, estaba igual que ellos prácticamente. Entonces fue también dejar que el Señor empezara a orar en mi vida, y hoy puedo, hablar con respecto a mis amigos de eso, que se puede salir, y de que quizás si estás vacío o no estás lleno en tu corazón, de que no hace falta que acorras quizás a la marihuana, o que acudas quizás a las fiestas, porque te digo, yo he estado en fiestas, pero el Señor también me sacó de ahí, porque ese día me querían dar para consumir pastillas y todo eso, pero el Señor no permitió que nada de eso. Yo dije que no y puse un freno de decir, no, qué bueno. Eso no es para mí. Pero yo sabía que no era yo, porque pero quizás... es tenerlo a él, o sea, tener la convicción y que sea él. Por eso es la fuerza mayor, no es una fuerza que no es nuestra. Porque si fuera por nosotros somos débiles y caemos continuamente, pero cuando lo tenemos a él, es algo que es más fuerte que vos, o sea, no lo podés hacer porque no lo podés hacer simplemente, y no tiene explicación, es algo muy sobrenatural, porque así es como nosotros lo vivimos a él, ¿no? Te quería preguntar, hoy en día, ¿cómo viene siendo tu vida diaria de actividad? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que te alegra a vos? Aparte del propósito que tenés de evangelismo y demás, ¿qué es lo que...? Amo y me alegra muchísimo cantar, porque no solo sé que el Señor me puso un talento en mí, sino hoy entendí por qué lo hago y para quién lo hago. Siento que cada vez que me toca cantar, ya sea en la iglesia o en un lugar, ya sea al aire libre, siento que lo hago para Él y que Él está presente ahí. Y cuando lo hago, siento que la presencia de Dios puede transmitirse, y no soy yo, sino que es Él a través de mí. Entonces siento que es lo que más amo hacer y que no dejaría de hacer en mi vida. Qué hermoso. Y eso es el perfume agradable, porque cuando vos estás con un corazón limpio y vos le adorás, ese es el incienso que sube a su presencia. Y ahí es cuando Él puede hablar. O sea, el Espíritu Santo mismo es el que toca los corazones a través de esa adoración que fluye. Qué hermoso, qué hermoso. Yo sé que está acá el Espíritu Santo con nosotras, y que nada, fue hermoso esto. Y yo te quiero preguntar si vos te animás a cantar. Sí. ¿Te animás a cantar? Bueno. Una de mis canciones favoritas, primeramente porque siento que hablan de mi historia, pero también sé que tocó y quebrantó muchísimo mi corazón, y que habla de la bondad de Dios, de su fidelidad, porque siento que si su fidelidad y su amor y su bondad no hubieran estado ahí para mí, yo siento que hoy yo no hubiera estado hoy con vida, o no estuviera quizás contando lo que el Señor hizo en mi vida. Así que bueno, quiero compartirla. Se llama La bondad de Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir
en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. ¡Ay, qué hermoso! Qué hermoso, qué hermoso. Qué bendición, qué bendición. La verdad que es una re bendición y nada, fue una re bendición poder compartir parte de tu testimonio. Sé que nada, es incontable lo que Dios hace cada día, me imagino. ¿Sí? Cuando uno empieza a vivir así con Cristo todos los días con Jesús, es una aventura diferente, como vos dijiste. Dios no deja nunca de sorprender y es hermoso, y sé que bueno, muchas personas de acá, allá que están ahí del otro lado están siendo bendecidas, fueron bendecidas y nada, la realidad es que muy agradecida a Dios también por tu vida, es una bendición. Qué hermoso. Qué hermoso. La verdad que fue un privilegio para mí el poder estar y poder compartir con ustedes parte de mi historia, pero sé algo que solo les pido a las madres que están orando por sus hijos, que no dejen de orar por sus hijos, porque realmente la oración, así como dice su palabra, tiene poder. Por más que no veamos quizás una respuesta inmediata, que nos podamos aferrar a la promesa de Dios, que Él cumple sus promesas. No dejen, madres, de orar por sus hijos, pero también que realmente mi anhelo es que cada una de las personas que están del otro lado puedan tener un encuentro con Jesús, que Jesús quiere estar constantemente acompañándote en el proceso, que no estás solo, que no estás sola, sino que al contrario, que Él se hace parte de tu vida, que Él se hace parte de tu lucha, se hace parte de tu prueba, y que realmente no hay lucha que se levante, no hay enemigo, no hay tempestad que se levante, sabiendo que el poder de Dios es mucho más grande que cualquier gigante que pueda enfrentarse cada día de nuestras vidas, que cualquier enfermedad, porque así dice su palabra, que Jesús se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz, que también realmente podamos confiar en Jesús, que Él tiene poder para cambiar nuestra historia y para sanar nuestro pasado. Ay, amén, qué hermoso.
Yo te quería preguntar si a vos, Mili, te gustaría ser parte de una NDA, Noche de Adoración, un íntimo, para Dejando las 99 en vivo. ¿Te gustaría hacer un live con nosotros? Te lo pregunto acá, enfrente de todo el público, de la gente que nos está mirando. Sí, Si me gustaría hacerlo. Bueno, próximamente vamos a tener entonces una NDA, otra, porque ya tuvimos una hace poquito, fue la primera, y la realidad es que sería un re honor. Sé que Dios va a hacer algo maravilloso, como hoy, ¿no? Como hoy lo hizo. Bueno, Mili, nada, te agradezco mucho por tu corazón. Gracias por compartir el testimonio, por honrarlo a Dios de esta manera, porque esto es honrarlo a Él. Y estoy muy agradecida porque estás acá. Y bueno, sabemos que Dios tiene grandes planes y te va a llevar a muchos más puertos, nuevos puertos. Amén, así sea. Gracias. Gracias. Bueno, a ustedes que están del otro lado, les decimos que puedan compartir el video, que se puedan suscribir y que la próxima vez te vamos a esperar a vos, porque sabemos que Dios va a hacer algo en tu vida y vas a ser también de gran bendición, como lo hizo con Mili y como lo hizo conmigo. Te bendecimos. Chao.